Terror y nada más. Presenta. Nuestros horrores favoritos. Buenas noches, amigos y miembros de las hordas del horror, terror y nada más. Bienvenidos a un nuevo y terrorífico programa de nuestros horrores favoritos. ¿Estáis dispuestos a vivir intensamente y poniendo en juego vuestra propia cordura nuestro aterrador cuento de esta noche? ¿Tienes ya a tu lado los instrumentos adecuados para sentir en tu propia piel y en tu propia alma los horrores que vienen? Bien, ya os vemos en medio de una oscuridad impenetrable y a vuestro lado la vela que nos permitirá viajar más allá de los sueños, más allá de los límites de la realidad, lugares a los cuales solo vuestra imaginación intrépida y dispuesta a vivir historias impresionantes os puede llevar. Osados miembros de las hordas terror y nada más, todo está dispuesto. Que las tinieblas nos cubran por completo para permitirnos regocijarnos con nuestras historias de miedo y fantasía. Vuestras historias. Esta noche nos enfrentaremos a un cuento absolutamente espeluznante y ciertamente aterrador. Queremos advertiros de que la historia de esta noche puede decididamente perturbaros debido a su alto contenido atmosférico, diabólico y sangriento. Por estas características turbadoras para mentes débiles, nos vemos obligados a advertiros antes que en cualquier otro programa que su escucha puede provocar efectos sobrecogedores y pesadillescos en los oyentes. Advertidos estáis, hordas. Si continuáis escuchándonos, es porque sois dignos miembros de nuestra comunidad del horror, terror y nada más. Dignos discípulos de nuestro culto a los más grandes autores de la literatura del horror y la fantasía. Autores como el que nos ocupa esta noche, Robert E. Howard, autor conocido mundialmente por ser el creador de los maravillosos, sobrenaturales y llenas de aventuras increíbles obras de espada y brujería de guerreros antiguos como Conan o Krull. Sin embargo, este autor fue coetáneo de nuestro admirado Howard Phillips Lovecraft y de hecho fue uno de los destacados miembros del conocido Círculo Lovecraft, junto al propio Lovecraft y otros autores como Clark Ashton Smith, Brian Lumley o Robert Bloch. Como miembro de este círculo,
creó maravillosos y espeluznantes cuentos de horror relacionados con los mitos de Cthulhu, como el que nos ocupa esta noche de miedo, La Piedra Negra. La Piedra Negra, escrito como ya os hemos mencionado por Robert E. Howard, fue publicado por primera vez en la revista pulp Weird Tales en el mes de noviembre de 1931. Este cuento, como hemos mencionado antes, está relacionado sin duda alguna con nuestros admirados mitos de Cthulhu. De hecho, en este cuento aparece por primera vez una de las grandes aportaciones de Robert E. Howard a los mitos, como es el libro Unausspreclichen Kulten, los cultos sin nombre, escrito por von Junz, siendo este libro uno de los más destacados en los mitos por sus oscuros y malditos contenidos, junto a otros como el Necronomicon o De Vermis Mysteris. Este hecho ya nos proporciona una gran motivación para desear vivir esta historia que nos asegura momentos inolvidables llenos de horror y espanto, pero no es sin embargo todo lo que nos aporta, ya que a la aparición de este libro diabólico y prohibido se une una atmósfera cargada y angustiosa y repleta de escenas morbosas y pavorosas que solo los más osados de nuestros miembros serán capaces de soportar. En lo personal, es un cuento apasionante que nos introduce en una escalada de horror constante, acompañando a nuestro desdichado protagonista en sus averiguaciones en temas en los que nadie debería profundizar jamás. Son características destacables dentro del cuento, como hemos comentado, su carácter atmosférico, quizás no tanto como los escritos por Howard Phillips Lovecraft, experto en estas lides, pero solo un escalón por debajo del maestro. Intensidad. Nuevamente nos encontramos con un cuento extremadamente intenso, sobre todo desde la mitad del cuento en adelante, y un crescendo de horror sin contemplaciones. El cuento pasa del suspense y el misterio a lo desconocido, a darnos de bruces con un horror de categoría cósmica, sin apenas darnos cuenta de cómo ha ocurrido tal cosa. Resumiendo, estamos ante uno de los mejores cuentos de horror sobrenatural de otro de esos grandes maestros de la literatura de horror y fantasía, como lo es Robert E. Howard, y que, como ocurría con el sabueso de Lovecraft, tiene una gran importancia histórica por introducir dentro de los mitos de Cthulhu, por primera vez, el libro prohibido de los cultos sin nombre de von Junz. Os advertimos nuevamente que nos vamos a enfrentar a un cuento extremadamente horripilante y perturbador. Si no creéis poder soportarlo, por favor, apagad vuestro iPod, iPad o móvil. Si a pesar de las advertencias queréis vivir con nosotros esta historia espantosa, continuad escuchándonos y prepararos para tener una experiencia terrorífica única. Ven a conocer con nosotros, si tienes agallas, La Piedra Negra y sus tenebrosos secretos. Y ahora sí, el momento esperado por todos los oyentes, el que nos permitirá vivir esta escalofriante historia juntos, ha llegado. ¿Estáis listos para pasarlo de miedo con miedo? Bien, muy bien. Corred. Apagad las luces. Corred de nuevo a vuestras camas, a vuestros sofás, o simplemente acomodaros en el asiento del autobús, o de vuestro coche, o del metro. Subid el volumen de vuestro ordenador, móvil o tableta,
Encended una vela. Notad su calor. Notad cómo todo a vuestro alrededor se vuelve borroso y desaparece ante vuestros ojos. Estáis solos, tú y la vela. Algo toma forma ahora. Vuestra imaginación vuela. ¡Qué gran sensación imaginar! Aunque cuidado, quizás no os guste lo que vais a presenciar. Si estás agobiado o inquieto, es el momento de apagar la vela. Volverás a la seguridad de tu habitación o del autobús. Si eres osado, continúa con nosotros para vivir las más impresionantes historias y cuentos. Tú eres ellos. Ellos son tú. Nos acercamos a una pequeña construcción en mitad de un bosque perdido. Es de noche y todo está en silencio. Acerquémonos. Parece que hay una luz en una de las viejas ventanas de madera. Mirad en el interior. Hay un tipo sentado en mitad de la oscuridad, solo iluminado por la luz de una vela. Parece que lleva un libro viejo entre sus brazos y está aterrorizado. De algún modo sobrenatural, atravesamos la ventana de la vieja casona y nos situamos junto a él. Ese libro es espantoso. Se gira y nos mira con sus ojos inyectados en el horror más intenso que jamás hayamos visto. Ahora eres él. La primera vez que leí algo sobre esta cuestión fue en el extraño libro de von Junz, aquel extravagante alemán que vivió tan singularmente y murió en circunstancias tan misteriosas y terribles. Fue una suerte para mí que cayese en mis manos su obra Culto sin nombre, llamada también El Libro Negro, en su edición original publicada en Düsseldorf en 1839, poco antes de que al autor le sorprendiese su terrible destino. Los bibliógrafos suelen conocer los Cultos sin nombre a través de la edición barata y mal traducida que publicó Bridewell en Londres en el año 1845, o de la edición cuidadosamente expurgada que puso a la luz la Golden Goblin Press de Nueva York en 1909. Pero el volumen con el que yo me tropecé era uno de los ejemplares alemanes de la edición completa, encuadernada con pesadas cubiertas de piel y cierres de hierro herrumbroso. Dudo mucho que haya más de media docena de estos ejemplares en todo el mundo hoy en día. Primero porque no se imprimieron muchos, y además porque cuando corrió la voz de cómo había encontrado la muerte su autor, muchos de los que poseían el libro lo quemaron asustados. Von Junz, 1795-1840, pasó toda su vida buceando en temas prohibidos. Viajó por todo el mundo, consiguió ingresar en innumerables sociedades secretas y llegó a leer un sinfín de libros y manuscritos esotéricos. En los densos capítulos del Libro Negro, que oscilan entre una sobrecogedora claridad de exposición y la oscuridad más ambigua, hay detalles y alusiones que helarían la sangre del hombre más equilibrado. Leer lo que von Junz se atrevió a poner en letra de molde suscita conjeturas inquietantes sobre lo que no se atrevió a decir. ¿De qué tenebrosas cuestiones, por ejemplo,
trataban aquellas páginas, escritas con apretada letra, del manuscrito en que trabajaba infatigablemente pocos meses antes de morir y que se encontró destrozado y esparcido por el suelo de su habitación cerrada bajo llave, donde von Jones fue hallado muerto con señales de garras en el cuello. Eso nunca se sabrá, porque el amigo más allegado del autor, el francés Alexis Landau, después de recomponer los fragmentos y leer el contenido una noche, lo quemó todo y se cortó el cuello con una navaja de afeitar, pero el contenido del volumen publicado es ya suficientemente estremecedor, aun admitiendo la opinión general de que tan solo representa una serie de desvaríos de un enajenado. Entre multitud de cosas extrañas encontré una alusión a la Piedra Negra, ese monolito siniestro que se cobija en las montañas de Hungría y en torno al cual giran tantas leyendas tenebrosas. Von Jones no le dedicó mucho espacio. La mayor parte de su horrendo trabajo se refiere a los cultos y objetos de adoración satánica que según él existen todavía, y esa Piedra Negra representaría algún orden o algún ser perdido, olvidado hace ya cientos de años. No obstante, al mencionarla, se refiere a ella como a una de las claves. Esta expresión se repite muchas veces en su obra, en diversos pasajes, y constituye uno de los elementos oscuros de su trabajo. Insinúa brevemente haber visto escenas singulares en torno a un monolito en la noche del 24 de junio. Cita la teoría de Otto Dostmann, según la cual este monolito sería un vestigio de la invasión de los hunos, erigido para conmemorar una victoria de Atila sobre los godos. Von Jones rechaza esta hipótesis sin exponer ningún argumento para rebatirla. Únicamente advierte que atribuir el origen de la Piedra Negra a los hunos es tan lógico como suponer que Stonehenge fue erigido por Guillermo el Conquistador. La enorme antigüedad que esto daba a entender excitó mi interés extraordinariamente, y tras haber salvado algunas dificultades, conseguí localizar un ejemplar roído de ratas de los restos arqueológicos de los Imperios Perdidos, Berlín 1809, editorial Der Drachenhaus, de Dostmann. Me decepcionó el comprobar que la referencia que hacía Dostmann sobre la Piedra Negra era más breve que la de von Jones, despachándola en pocas líneas como monumento relativamente moderno comparado con las ruinas grecorromanas de Asia Menor, que eran su tema favorito. Admitía, eso sí, su incapacidad para descifrar los deteriorados caracteres grabados en el monolito, pero declaraba que eran inequívocamente mongólicos. Sin embargo, entre los pocos datos de interés que suministraba Dostmann, figuraba su referencia al pueblo vecino a la Piedra Negra, Stregoicavar, nombre nefasto que significa algo así como pueblo embrujado. No logré más información, a pesar de la minuciosa revisión de guías y artículos de viajes que llevé a cabo. Stregoicavar, que no venía en ninguno de los mapas que cayó en mis manos, está situado en una región agreste, poco frecuentada, lejos de la ruta de cualquier viajero casual. En cambio, encontré motivo de meditación en las tradiciones y costumbres populares de los magiares de Dornlai. En el capítulo que se refiere a mitos sobre los sueños, cita la Piedra Negra y cuenta extrañas supersticiones a este respecto. Una de ellas es la creencia de que si alguien duerme en la proximidad del monolito, se verá perseguido para siempre por monstruosas pesadillas, y cita relatos de aldeanos que hablaban de gentes demasiado curiosas que se aventuraban a visitar la Piedra Negra en la noche del 24 de junio y que morían en un loco desvarío a causa de algo que habían visto allí. Eso fue todo lo que saqué en claro en Dornlai, pero mi interés había aumentado muchísimo al presentir que en torno a esa piedra había algo claramente siniestro, la idea de una antigüedad tenebrosa y las repetidas alusiones a acontecimientos monstruosos en la noche del 24 de junio despertaron algún instinto dormido de mi ser
de la misma forma que se siente más que se oye la corriente de algún oscuro río subterráneo en la noche, y de pronto me di cuenta de que existía una relación entre esta piedra y cierto poema fantástico y terrible escrito por el poeta loco Justin Geoffrey, El pueblo del monolito. Las indagaciones que realicé me confirmaron que en efecto Geoffrey había escrito este poema durante un viaje por Hungría. Por consiguiente, no cabía duda de que el monolito a que se refería en sus versos extraños era la misma piedra negra. Leyendo nuevamente sus estrofas, sentí una vez más las extrañas y confusas agitaciones de los mandatos del subconsciente que había observado la primera vez que tuve conocimiento de la piedra. Había estado pensando qué sitio elegir para pasar unas cortas vacaciones, hasta que me decidí. Me fui a Stregojkvar. Un tren anticuado me llevó de Temesvar hasta una distancia todavía respetable de mi punto de destino. Luego, en 3 días de viaje en un coche traqueteante, llegué al pueblecito, situado en un fértil valle encajonado entre montañas cubiertas de abetos. El viaje transcurrió sin incidencias. Durante el primer día, pasamos por el viejo campo de batalla de Chombal, donde un bravo caballero polaco-húngaro, el conde Boris Vladinov, presentara una valerosa e inútil resistencia frente a las victoriosas huestes de Solimán el Magnífico, cuando en 1526 el gran turco se lanzó a la invasión de la Europa oriental. El cochero me señaló un gran túmulo de piedras desmoronadas en una colina próxima, bajo el cual descansaban, según dijo, los huesos del valiente conde. Recordé entonces un pasaje de las guerras turcas de Larsson. Después de la escaramuza, en la que el conde había rechazado la vanguardia de los turcos con un reducido ejército, el conde permaneció al pie de la muralla del viejo castillo de la colina para disponer el orden de sus fuerzas. Un ayudante le trajo una cajita laqueada que había encontrado en el cuerpo del famoso escriba e historiógrafo Selim Bahadur, caído en la refriega. El conde extrajo de ella un rollo de pergamino y comenzó a leer. No bien terminó las primeras líneas, cuando palideció intensamente y sin pronunciar una palabra, guardó el documento en la caja y se lo guardó bajo la capa. En ese preciso momento abría fuego un cañón turco y los proyectiles dieron contra el viejo castillo ante el espanto de los húngaros que vieron derrumbarse las murallas sobre el esforzado conde. Sin caudillo, el valiente ejército se desbarató y en los años de guerra asoladora que siguieron, no llegaron a recuperarse los restos mortales del noble caballero. Hoy, los naturales del país muestran un inmenso montón de ruinas cerca de Chombal, bajo las cuales, según dicen, todavía descansa lo que los siglos hayan respetado del conde Boris Vladinov. Stregojkvar me dio la sensación de un pueblecito dormido que desmentía su nombre siniestro, un remanso de paz, respetado por el progreso. Los singulares edificios y los trajes y costumbres aún más extraños de sus gentes pertenecían a otra época. Eran amables, algo curiosos sin ser preguntones, a pesar de que los visitantes extranjeros eran sumamente escasos. Hace 10 años llegó otro americano. Estuvo pocos días en el pueblo, dijo el dueño de la taberna donde me había hospedado. Era un muchacho bastante raro. Murmuró para sí. Un poeta, me parece. Comprendí que debía referirse a Justin Geoffrey. Sí, era poeta. Y escribió un poema sobre un paraje próximo a este mismo pueblo. ¿De veras? Mi patrón se sintió interesado. Entonces,
Siendo así que todos los grandes poetas son raros en su manera de hablar y de comportarse, él debe haber alcanzado gran fama, porque las cosas que hacía y las conversaciones suyas eran lo más extraño que he visto en ningún hombre. Eso le ocurre a casi todos los artistas. La mayor parte de su mérito se le ha reconocido después de muerto. ¿Ha muerto entonces? Murió gritando en un manicomio hace 5 años. Lástima, lástima. Suspiró con simpatía. Pobre muchacho, miró demasiado la piedra negra. Me dio un vuelco el corazón. No obstante, disimulé mi enorme interés y dije, como por casualidad: he oído algo sobre esa piedra negra. Creo que está por ahí cerca, ¿no? Más cerca de lo que la gente desea. Mire. Me condujo a una ventana enrejada y me señaló las laderas pobladas de abetos de las acogedoras montañas azules. Allá, al otro lado de la gran cara desnuda de ese risco tan saliente que ve usted, ahí se levanta esa piedra maldita. Ojalá se convirtiese en polvo, y el polvo se lo llevara el Danubio hasta lo más profundo del océano. Una vez, los hombres quisieron destruirla, pero todo el que levantaba el pico o el martillo contra ella moría de una manera espantosa. Ahora la rehuyen. ¿Qué maldición hay en ella? El demonio. El demonio que la está rondando siempre. Contestó con un estremecimiento. En mi niñez conocí a un hombre que subió de allá abajo y se reía de nuestras tradiciones. Tuvo la temeridad de visitar la piedra en la noche del 24 de junio y al amanecer entró de nuevo en el pueblo como borracho, enajenado, sin habla. Algo le había destrozado el cerebro y le había sellado los labios, pues hasta el momento de su muerte, que ocurrió poco después, tan solo abrió la boca para proferir blasfemias o babear una jerigonza incomprensible. Mi sobrino, de pequeñito, se perdió en las montañas y durmió en los bosques inmediatos a la piedra, y ahora en su madurez se ve atormentado por sueños enloquecedores, de tal manera que, a veces, te hace pasar una noche espantosa con sus alaridos y luego despierta empapado de un sudor frío. Pero cambiemos de tema, Herr. Es mejor no insistir en esas cosas. Yo hice un comentario sobre la manifiesta antigüedad de la taberna y me contestó orgulloso: los cimientos tienen más de 400 años. El edificio primitivo fue la única casa del pueblo que no destruyó el incendio cuando los demonios de Solimán cruzaron las montañas. Aquí, en la casa que había sobre estos mismos cimientos, se dice que tenía el escriba Selim Bahadur su cuartel general durante la guerra que asoló toda esta comarca. Luego supe que los habitantes de Estregoicabar no son descendientes de los que vivieron allí antes de la invasión turca de 1526. Los victoriosos musulmanes no dejaron con vida a ningún ser humano, ni en el pueblo ni en sus contornos, cuando atravesaron este territorio. Los hombres, las mujeres y los niños fueron exterminados en un rojo holocausto, dejando una vasta extensión del país silenciosa y desierta. Los actuales habitantes de Estregoicabar descienden de los duros colonizadores que llegaron de las tierras bajas y reconstruyeron el pueblo en ruinas, una vez que los turcos fueron expulsados. Mi patrón no habló con ningún resentimiento de la matanza de los primitivos habitantes. Me enteré de que sus antecesores de las tierras bajas miraban a los montañeses incluso con más odio y aversión que a los propios turcos. Habló con vaguedad respecto a las causas de esta enemistad, pero dijo que los anteriores vecinos de Estregoicabar tenían la costumbre de hacer furtivas excursiones en las tierras bajas, robando muchachas y niños. Además, contó que no eran exactamente de la misma sangre que su pueblo. El vigoroso y original tronco eslavo magiar se había mezclado, cruzándose con la degradada raza aborigen,
hasta fundirse la descendencia y dar lugar a una infame amalgama. Él no tenía la más ligera idea de quiénes fueron esos aborígenes, únicamente sostenía que eran paganos y que habitaban en las montañas desde tiempo inmemorial, antes de la llegada de los pueblos conquistadores. Di poca importancia a esta historia. En ella no veía más que una leyenda semejante a la que dieron origen la fusión de las tribus celtas y los aborígenes mediterráneos de las montañas de Escocia y las razas mestizas resultantes, que como los pictos, tanta importancia tienen en las leyendas escocesas. El tiempo produce un curioso efecto de perspectiva en el folclore. Los relatos de los pictos se entremezclaron con ciertas leyendas sobre una raza mongólica anterior, hasta el punto de que con el tiempo se llegó a atribuir a los pictos los repulsivos caracteres del achaparrado hombre primitivo, cuya individualidad fue absorbida por las leyendas pictas, perdiéndose en ellas. Del mismo modo, pensaba yo, podría seguirse la pista de los supuestos rasgos inhumanos de los primeros pobladores de Estregoicabar, hasta sus orígenes en los más viejos y gastados mitos de los pueblos invasores, los mongoles y los hunos. A la mañana siguiente de mi llegada pedí instrucciones a mi patrón, que por cierto me las dio de muy mala gana, y me puse en camino en busca de la Piedra Negra. Después de una caminata de varias horas cuesta arriba, por entre los abetos de las laderas, llegué a la cara abrupta de la escarpa que sobresalía poderosamente del costado de la montaña. De allí ascendí un estrecho sendero que separaba hasta coronarla. Subí por él, y desde arriba contemplé el tranquilo valle de Estregoicabar, que parecía dormitar protegido a uno y otro lado por las grandes montañas azules. Entre la escarpa donde estaba yo y el pueblo no se veían cabañas ni signo alguno de vida humana. Había bastantes granjas desperdigadas por el valle, pero todas estaban situadas al otro lado de Estregoicabar. El pueblo mismo parecía huir de los ásperos riscos que ocultaban la Piedra Negra. La cima de las escarpas formaban como una especie de meseta cubierta de espeso bosque. Caminé por la espesura y enseguida llegué a un claro muy grande, y en el centro de ese claro se alzaba un descarnado monolito de piedra negra. Era de sección ortogonal y tendría unos 4 o 5 metros de altura y medio metro aproximadamente de espesor. Se veía bien que había sido perfectamente pulimentado en su tiempo, pero ahora la superficie de la piedra mostraba numerosas mellas, como si hubieran llevado a cabo salvajes esfuerzos por demolerla, pero los picos apenas habían conseguido dañarla y mutilar los caracteres que la ornaban en espiral hasta arriba, en torno del fuste, hasta una altura de 2,5 metros o poco más. Los caracteres estaban casi totalmente destruidos, de tal manera que resultaba muy difícil averiguar sus características. Más arriba se veían mucho mejor conservados, y yo me las ingenié para trepar por la columna y examinarlos de cerca. Todos estaban deteriorados en mayor o menor grado, pero era evidente que no pertenecían a ninguna lengua que yo pudiera recordar en ese momento sobre la faz de la tierra. Lo que más llegaba a parecérsele de todo lo que había visto en mi vida eran unos toscos garabatos trazados sobre cierta roca gigantesca, extrañamente simétrica, de un valle perdido del Yucatán. Recuerdo que al señalarle aquellos trazos a mi compañero, que era arqueólogo, me comentó con tranquilidad: Veamos. Está claro que estas hendiduras en la piedra deben haber sido provocadas por el efecto natural de la erosión, o quizás por el garbateo sin sentido de un indígena de la zona. Te equivocas, amigo mío. He leído mucho sobre Estregoicabar y las leyendas que sobre sus alrededores circulan. Ayer, sin ir más lejos, al pedir información a mi patrón en la posada en la que me hospedo sobre este monolito, objeto de una de esas leyendas, se quedó blanco y me aconsejó no acercarme a este lugar. Sin duda esta roca debe ser la terrible piedra negra mencionada en los escritos que he podido consultar.
y diría que debió ser la base de una columna desaparecida. Eso es del todo imposible. De ser tal como afirmas, la columna que mencionas, de acuerdo con las normas ordinarias de la simetría arquitectónica, habría tenido lo menos 300 metros de altura. Un total disparate. Quizás tengas razón, pero... Es inadmisible, amigo mío. Te lo digo yo. No quiero decir que los caracteres grabados sobre la piedra negra fuesen semejantes a los de la descomunal roca del Yucatán, sino que me lo sugerían. En cuanto a la materia del monolito, también me desconcertó. La piedra que habían empleado para tallarla era de un color negro y tenía un brillo mate, y en su superficie, allí donde no había sido raspada o desconchada, producía un curioso efecto de semitransparencia. Pasé en aquel lugar la mayor parte de la mañana y regresé perplejo. La piedra no me sugería ninguna relación con ningún otro monumento del mundo. Era como si el monolito hubiese sido erigido por manos extrañas, en una era remota y ajena a la humanidad. Regresé al pueblo. De ninguna manera había disminuido mi interés. Ahora que había visto aquella piedra tan singular, sentía mucho más apremiante el deseo de investigar el asunto con mayor amplitud e intentar descubrir qué extrañas manos y con qué extraño propósito fue levantada la piedra negra en lejanos tiempos. Busqué al sobrino del tabernero y le pregunté sobre sus sueños, pero estuvo muy confuso, aun cuando hizo lo posible por complacerme. No le importaba hablar de ellos, pero era incapaz de describirlos con la más mínima claridad. Aunque tenía siempre los mismos sueños, y a pesar de que se le presentaban espantosamente vividos, no le dejaban huellas claras en la conciencia. Los recordaba como un caos de pesadillas, en las que inmensos remolinos de fuego arrojaban tremendas llamaradas y retumbaba incesantemente un tambor. Solo recordaba con claridad que una noche había visto en sueños la piedra negra, no en la falda de la montaña, sino rematando la cima de un castillo negro y gigantesco. En cuanto al resto de los vecinos, observé que no les gustaba hablar de la piedra, excepto al maestro, hombre de una instrucción sorprendente, que había pasado mucho más tiempo fuera por el mundo que ningún otro de sus convecinos. Se interesó muchísimo en lo que le conté sobre las observaciones de von Jones relativas a la piedra negra. Estoy totalmente de acuerdo con ese autor alemán en cuanto a la edad que le atribuye al monolito. Esa enorme piedra negra transmite los más extravagantes y espantosos pensamientos a quien la contempla por demasiado tiempo. Estoy convencido de que en el pasado de Strehoj-Cabar o en sus proximidades debió existir algún tipo de sociedad satánica. Es más que probable que todos los antiguos vecinos de este lugar formaran parte de ese culto a la fertilidad que amenazó con socavar la civilización europea y dio origen a tantas historias de brujería. Buena prueba de lo que le digo es el nombre del pueblo. Originalmente no se llamaba Strehoj-Cabar. De acuerdo con las leyendas, los que fundaron el pueblo lo llamaron Sutlan, que era el primitivo nombre del lugar sobre el que asentaron sus casas hace ya muchos siglos. Este hecho me produjo otra vez un indescriptible sentimiento de desazón. El nombre bárbaro no me sugería relación alguna con las razas escitas, eslavas o mongolas, a las que deberían haber pertenecido los habitantes de estas montañas. Los magiares y los esclavos de las tierras bajas creían sin duda que los primitivos habitantes del pueblo eran miembros de un culto maléfico. Esto está más que demostrado por el nombre que dieron al pueblo y que continuaron empleando aún después de ser aniquilados los antiguos pobladores por los turcos y haberlo reconstruido una raza más pura. Sin embargo, no creo que los iniciados en ese culto fueran quienes erigieran el monolito. Aunque lo emplearon como centro de sus actividades, de eso no tengo la menor duda. Como podrá adivinar, en un pueblo como este, las leyendas de todo tipo sobre el pasado están a la orden del día e incluso su fama va más allá de nuestros límites, como es el caso de ese ejemplar escrito por ese autor alemán sobre el monolito. Pues bien,
una de esas leyendas transmitida de generación en generación desde la invasión turca, afirma que los degenerados pobladores antiguos utilizaban la piedra negra como una especie de altar sobre el cual ofrecieron sacrificios humanos, empleando como víctimas a las muchachas y a los niños robados a los propios antepasados de los actuales pobladores, que a la sazón vivían en las tierras bajas. ¿Y qué me dice del mito de los horripilantes sucesos que suelen ocurrir junto al monolito las noches del 24 de junio? Bueno, las leyendas son leyendas. Son difíciles de contrastar. He escuchado sobre esos sucesos extraños acaecidos en esa noche concreta cada año, pero como supondrá, los vecinos del pueblo tratan de acallar toda esa rumorología de escalofriantes voces y gemidos, de luces y cánticos en idiomas extraños en esa precisa noche, en el bosque. Este es un poblado tranquilo, y las pocas personas que se atreven a adentrarse en él normalmente vienen atraídos por ese tipo de rumores, tal como es su caso. Lo cierto es que yo nunca he estado en los bosques o en las proximidades del monolito en esa noche, en esa fecha concreta, pero no doy veracidad ninguna a ese tipo de hechos sobrenaturales. No tengo ningún miedo, de hecho, a visitar los bosques y ese monolito en esa fecha señalada. Lo que haya existido o lo que sucediera allí en otra época, fuera lo que fuese, se habrá sumido en la niebla del tiempo y del olvido, ya que la piedra negra ha perdido ya su significado, salvo la de ser un nexo de unión con un pasado muerto y polvoriento. Ese mito, en definitiva, no es más que otro rumor alimentado por las leyendas que antes le mencionaba. Sin ir más lejos, entre las muchas que se cuentan de estos parajes, es especialmente fantasiosa la que afirma que el pueblo hechicero poblador en la antigüedad de estas tierras invocaban a una deidad extraña por medio de cantos y salvajes rituales de flagelación y sadismo. Doy la misma credibilidad a esta leyenda que al mito de los espeluznantes eventos supuestamente acaecidos en las cercanías del monolito los 24 de junio por la noche. Hacía una semana que estaba en Estregoicabar, cuando una noche, al volver de una visita al maestro, me quedé impresionado de pronto al recordar que estábamos a 24 de junio. Era pues la noche en que, según las leyendas, sucedían cosas misteriosas en relación con la piedra negra. En vez de meterme en la taberna, crucé el pueblo a buen paso. Estregoicabar estaba en silencio. Los vecinos solían retirarse temprano. No vi a nadie en mi camino. Me interné entre los abetos que ocultaban las faldas de las montañas en una susurrante oscuridad. Una gran luna plateada parecía suspendida encima del valle, inundando los peñascos y pendientes con una luz inquietante y perfilando negras sombras en el suelo. No soplaba aire por entre los abetos, y no obstante se oía elevarse un murmullo fantasmal y misterioso. Mi fantasía evocaba quimeras. Seguramente en una noche como esta, hacía siglos, volaban por el valle las brujas desnudas, ahorcajadas en sus escobas, perseguidas por sus burlescos demonios familiares. Encaminé mis pasos hacia las escarpas. Me sentí algo inquieto al notar que la engañosa luz de la luna les prestaba un aspecto artificioso que no había notado antes. Bajo aquella luz fantástica, habían perdido su apariencia de escarpas naturales para convertirse en ruinas de gigantescas murallas que sobresalían de la ladera. Esforzándome por apartar de mí esa ilusión extraña, subí hasta la meseta y dudé un momento antes de sumergirme en la tremenda oscuridad de los bosques. Una especie de tensión mortal se cernía sobre las sombras, como si un monstruo invisible contuviera su aliento para no ahuyentar su presa. Deseché este sentimiento, perfectamente natural considerando el carácter imponente del lugar y su infame reputación, y me abrí paso a través del bosque, experimentando la desagradable sensación de que me seguían. Tuve que detenerme una vez, seguro de que algo pegajoso y vacilante me había rozado en la cara, en la oscuridad. Salí al claro y vi el alto monolito alzando su silueta desnuda sobre la hierba. En la linde del bosque, en dirección a la escarpa, había una piedra que formaba como una especie de asiento natural. Me senté en ella
pensando que probablemente fue allí donde el poeta loco Justin Geoffrey había escrito su fantástico pueblo del monolito. El tabernero pensaba que era la piedra lo que había provocado la locura de Geoffrey, pero la semilla de la locura estaba sembrada en el cerebro del poeta mucho antes de haber visitado Stregoi-Kabar. Eché una mirada al reloj. Eran casi las 12. Me recosté en espera de cualquier manifestación espectral que pudiese aparecer. Comenzaba a levantarse una brisa suave entre las ramas de los abetos, y su música me recordó la de unas gaitas invisibles y lánguidas, susurrando una melodía pavorosa y maligna. La monotonía del sonido y mi mirada invariablemente fija en el monolito me produjeron una especie de autohipnosis. Me estaba quedando amodorrado. Luché contra esta sensación, pero el sueño pudo conmigo. El monolito parecía ladearse, danzar extrañamente, retorcerse. Entonces me dormí. Abrí los ojos y traté de levantarme, pero no me fue posible. Parecía como si una mano helada me agarrara sin que yo pudiera hacer nada. Un frío terror se apoderó de mí. El claro del bosque ya no estaba desierto. Se veía atestado de una silenciosa multitud de gentes extrañas. Mis ojos dilatados repararon en los raros y bárbaros detalles de sus atuendos. Mi entendimiento me decía que eran remotísimos, olvidados incluso en esta tierra atrasada. Seguramente, pensé, son gente del pueblo que ha venido aquí para celebrar algún cónclave grotesco. Pero otra mirada me hizo comprender que aquellas gentes no eran de Stregoi-Kabar. Eran más bajos de estatura, más rechonchos, tenían la frente más deprimida, la cara más ancha y abotagada. Algunos poseían rasgos eslavos y magiares, pero dichos rasgos se veían degradados por la mezcla con alguna raza extranjera más baja que no me era posible clasificar. Muchos de ellos vestían con pieles de bestias feroces, y todo su aspecto, tanto el de los hombres como el de las mujeres, era de una brutal sensualidad. Aquellas gentes me horrorizaban y me repugnaban, aunque no me prestasen atención alguna. Habían formado un inmenso semicírculo delante del monolito. Empezaron una especie de canto, extendiendo los brazos al unísono y balanceando sus cuerpos rítmicamente de cintura para arriba. Todos los ojos estaban fijos en la cúspide de la piedra, a la que parecían estar invocando. Pero lo más extraño de todo era el tono apagado de sus voces. A menos de 50 metros de donde yo estaba, centenares de hombres y mujeres levantaban sus voces en una melodía salvaje, y sin embargo, aquellas voces me llegaban como un murmullo débil, confuso, como si viniera de muy lejos, a través del espacio o del tiempo. Delante del monolito había como un brasero, del que se elevaban varadas de un humo amarillo, repugnante, nauseabundo, que se enroscaba formando una extraña espiral, como una serpiente inmensa y borrosa, en torno al monumento. A un lado de este brasero yacían dos figuras, una muchacha completamente desnuda, atada de pies y manos, y un niño que tendría tan solo unos meses. Al otro lado se acuclillaba una vieja hechicera con un extraño tambor en su regazo. Tocaba con las manos abiertas, con golpes pausados y leves, pero yo no lo oía. Entonces saltó una mujer desnuda al espacio que quedaba libre entre la multitud y el monolito. Llameaban sus ojos. Su larga cabellera flotaba alborotada mientras danzaba vertiginosamente sobre la punta de los pies, dando vueltas por todo el espacio libre,
hasta que cayó posternada ante la piedra y allí quedó inmóvil. Inmediatamente la siguió una figura fantástica, un hombre vestido tan solo con una piel de macho cabrío colgando de la cintura y cuyas facciones estaban totalmente ocultas por una máscara fabricada con una enorme cabeza de lobo, de tal manera que daba la impresión de un ser monstruoso, pesadillesco, mezcla horrible de elementos humanos y bestiales. Sostenía en la mano unas de varas de abeto, atado por los extremos más gruesos. La luz de la luna brillaba en una pesada cadena de oro que llevaba enlazada en el cuello. Prendida esta cadena, llevaba otra de cuyo extremo debería haber colgado algún objeto que sin embargo faltaba. La multitud agitaba los brazos con violencia y redoblaba sus gritos, mientras esa grotesca criatura galopaba por el espacio abierto dando muchos saltos y cabriolas. Se acercó a la mujer que yacía al pie del monolito y comenzó a azotarla con las varas. Entonces ella se levantó de un salto y se entregó a la danza más salvaje e increíble que había visto en mi vida. Su atormentador bailó con ella manteniendo el mismo ritmo, colocándose a su altura en cada giro y cada salto, al tiempo que descargaba unos golpes despiadados sobre su cuerpo desnudo, y a cada golpe que le daba gritaba una palabra extraña, y así una y otra vez, y toda la gente le coreaba. Podía verles mover los labios. Ahora el débil murmullo de sus voces se fundió, y se hizo un solo grito, distante y lejano, repetido continuamente en un éxtasis frenético. Pero no logré entender lo que gritaban. Los danzantes giraban en vertiginosas vueltas, mientras los espectadores, de pie todavía en sus sitios, seguían el ritmo de la danza con el balanceo de sus cuerpos y los brazos entrelazados. La locura aumentaba en los ojos de la mujer que cumplía aquel rito violento y se reflejaba en la mirada de los demás. Se hizo más salvaje y extravagante el frenético girar de aquella danza enloquecedora. Se convirtió en un cuadro bestial y obsceno, en tanto que la vieja hechicera aullaba y batía el tambor como una enajenada, y las varas componían una canción demoníaca. La sangre le corría goteante por los miembros, pero ella parecía no sentir la flagelación sino como un acicate para continuar el salvajismo de sus movimientos desenfrenados. Al saltar en medio del humo amarillento que empezaba a extender sus tenues tentáculos para abrazar a las dos figuras danzantes, se hundió en aquella niebla hedionda y desapareció de la vista. Volvió a resurgir otra vez, seguida inmediatamente de aquel individuo bestial que la había flagelado, y prorrumpió en un indescriptible furor de movimientos enloquecedores, hasta que en el colmo del delirio cayó de pronto sobre la hierba, temblando y jadeando, completamente vencida por el frenético esfuerzo. Siguió la flagelación con una inalterable violencia, y ella comenzó a arrastrarse boca abajo hacia el monolito. El sacerdote, por llamarlo así, continuó azotando su cuerpo indefenso con todas sus fuerzas, mientras ella se retorcía dejando un pegajoso rastro de sangre sobre la tierra pisoteada. Llegó por fin al monolito y, boqueando, sin resuello, le echó sus brazos en torno y cubrió la fría piedra de besos feroces, como en una adoración delirante y profana. El grotesco sacerdote saltaba en el aire, había arrojado las varas salpicadas de sangre. Los adoradores comenzaron a aullar y a echar espuma por la boca, y de pronto se volvieron unos contra otros y se atacaron con uñas y dientes, desgarrándose las vestiduras y la carne en una ciega pasión de bestialidad. El sacerdote se acercó al pequeñuelo que lloraba desconsolado, lo levantó con su largo brazo y, gritando una vez más ese nombre, lo hizo girar en el aire y lo estrelló contra el monolito, en cuya superficie quedó una mancha espantosa. Muerto de terror, vi cómo abría en canal el cuerpecillo con sus dedos brutales y arrojaba sobre la columna la sangre que recogía en el hueco de sus manos.
Luego tiró el cuerpo rojo y desgarrado al brasero, extinguiendo las llamas y el humo en una lluvia de chispas, en tanto que detrás los brutos enloquecidos aullaban una y otra vez ese nombre. Después, de repente, todo el mundo cayó prosternado sin dejar de retorcerse, al tiempo que el sacerdote extendía sus manos con gesto amplio y triunfal. Abrí la boca y quise gritar horrorizado, pero únicamente pude articular un ruido seco. Un animal enorme, monstruoso, como un sapo, se hallaba agazapado en la cima del monolito. Contemplé su hinchada y asquerosa silueta recortada contra la luz de la luna, y en el sitio en que una criatura normal hubiera tenido el rostro, vi sus tremendos ojos parpadeantes, en los que se reflejaba toda la lujuria, toda la insondable concupiscencia, la obscena crueldad y la perversidad monstruosa que ha atemorizado a los hijos de los hombres desde que sus antepasados se ocultaban, ciegos y sin pelo, en la copa de los árboles. En aquellos ojos espantosos se reflejaban todas las cosas sacrílegas y todos los malignos secretos que duermen en las ciudades sumergidas, que se ocultan de la luz en las tinieblas de las cavernas primordiales. Y así, aquella cosa repulsiva que el sacrílego ritual de crueldad, de sadismo y de sangre había despertado del silencio de los cerros, parpadeaba y miraba de soslayo a sus brutales adoradores, que se arrastraban ante él en una repugnante humillación. Ahora, el sacerdote disfrazado de bestia levantó a la débil muchacha maniatada y la mantuvo levantada con sus manos brutales ante el monolito. Y cuando aquella monstruosidad lujuriosa y babeante comenzó a succionar en su pecho, algo estalló en mi cerebro y me hundí en un piadoso desvanecimiento. Abrí los ojos sobre una claridad lechosa. Todos los acontecimientos de la noche me vinieron de golpe a la memoria y me levanté de un salto. Entonces miré a mi alrededor con asombro. El monolito se alzaba descarnado y mudo sobre la hierba ondulante, verde, intacta bajo la brisa matinal. Atravesé el claro con paso rápido. Aquí habían saltado y brincado tantas veces que la hierba debería haber desaparecido. Y aquí la mujer del ritual se arrastró en su doloroso camino hacia la piedra, derramando su sangre sobre la tierra. Sin embargo, ni una sola gota de sangre se veía en el césped intacto. Miré, temblando de horror, la cara del monolito contra la que el brutal sacerdote estampó a la criatura robada. Pero no había ninguna mancha. ¡Nada! ¡Un sueño! Había sido una espantosa pesadilla. O qué sé yo. Me encogí de hombros. ¡Qué intensa claridad para ser un sueño! Regresé tranquilamente al pueblo y entré en la posada sin ser visto. Una vez allí, me senté a meditar sobre los acontecimientos de la noche. Cada vez me sentía más inclinado a descartar la teoría de un sueño. Era evidente que lo que había visto era una ilusión inconsistente, pero estaba convencido de que aquello era la sombra, el reflejo de un acto espantoso perpetrado realmente en tiempos lejanos. Pero, ¿cómo podía saberse? ¿Qué prueba podría confirmar que había sido la visión de una asamblea de espectros, más que una mera pesadilla forjada por mi propio cerebro? Como una respuesta a este mar de dudas, me vino un nombre a la cabeza: Selim Bahadur. Según la leyenda, este hombre, que había sido tanto soldado como cronista, mandó el cuerpo de ejército de Solimán que había devastado Estregoicobar. Parecía lógico. Y si era así, había marchado directamente de este lugar arrasado al sangriento campo de Chombaal y a su destino final. No pude contener una exclamación de sorpresa
aquel manuscrito que encontraron en el cuerpo del turco y que hizo temblar al conde Boris, no podría contener alguna indicación de lo que los conquistadores turcos habían encontrado en Stregoi-Kabar. ¿Qué otra cosa pudo hacer temblar los nervios del hierro del poderoso guerrero? Y puesto que los restos mortales del conde no fueron rescatados jamás, ¿qué duda cabía? Sino que el estuche de laca y su misterioso contenido permanecían aún bajo las ruinas que cubrían a Boris Vladimov. Me puse a recoger mis cosas con agitada precipitación. 3 días más tarde, me encontraba en una aldea a pocas millas del viejo campo de batalla. Cuando salió la luna, ya estaba yo trabajando febrilmente en el gran túmulo de piedras desmoronadas que coronaban la colina. Fue un trabajo agotador. Pensándolo ahora, no comprendo cómo pude llevar a cabo esa tarea. Y no obstante, trabajé sin descanso desde la salida de la luna hasta que empezó a clarear el día. Justamente estaba yo apartando las últimas piedras cuando el sol asomó por el horizonte. Allí estaba todo lo que había quedado del conde Boris Vladimov, unos pocos fragmentos de huesos, y entre ellos, totalmente aplastado, el estuche cuya superficie de laca había preservado el contenido a través de los siglos. Lo recogí con ansiedad, y después de apilar unas piedras sobre aquellos huesos, me marché precipitadamente. No deseaba que me descubriese ningún viajero suspicaz en aquella acción aparentemente profanadora. De nuevo, otra vez en mi cuarto de la taberna, abrí el estuche y encontré el pergamino relativamente intacto. Y había algo más. Un objeto pequeño y chato, envuelto en un trozo de seda. Estaba ansioso por descifrar los secretos de aquellas hojas amarillentas, pero no podía más de cansancio. Apenas había dormido desde que salí de Stregoi-Kabar, y los terribles esfuerzos de la noche anterior acabaron de vencerme. A pesar de mi excitación, no tuve más remedio que echarme un poco, pero ya no me desperté hasta que empezaba a anochecer. Cené rápidamente, y después, a la luz de una vela, me senté a leer los limpios caracteres turcos que cubrían el pergamino. Representaba un trabajo penoso para mí, porque mis nociones de turco no son ni mucho menos profundas, y el estilo arcaico del texto me desorientaba. Pero luchando afanosamente, conseguí descifrar una palabra aquí y otra allá, encontrar sentido a alguna frase, y una vaga impresión de horror me oprimió el corazón. Me apliqué con todas mis fuerzas a la tarea de traducir, y cuando el relato se hizo más claro y asequible, la sangre se me heló en las venas, se me pusieron los pelos de punta, y hasta la lengua se me endureció. Todas las cosas externas participaron de la espantosa locura de aquel manuscrito infernal, incluso los ruidos de los insectos nocturnos y de los animales del bosque tomaron la forma de murmullos horribles y pisadas furtivas de seres espantosos, y los quejidos del viento en la noche se tornaron en la risa obscena y perversa de las fuerzas del mal que dominan el espíritu de los hombres. A lo último, cuando la claridad gris se filtraba ya entre las rejas de la ventana, dejé a un lado el manuscrito. La cosa envuelta en el trapo de seda estaba allí. Alargué la mano y la desenvolví. Me quedé petrificado, porque comprendí que, aun poniendo en duda la veracidad de lo que decía el manuscrito, aquello era la prueba de que todo había sido real. Volví a meter esas dos cosas repulsivas en el estuche, y no descansé ni probé bocado hasta haberlo arrojado, lastrándolo con una piedra, en lo más profundo de la corriente del Danubio, el cual, quiera Dios que así sea, se lo llevó al infierno, de donde debió venir. No fue un sueño lo que tuve la noche del 24 de junio en los montes de Stregoi-Kabar.
de haber presenciado el horrible ceremonial. Justin Joffrey, que solo estuvo allí a la luz del sol y después siguió su camino, habría enloquecido mucho antes. Por lo que a mí respecta, no sé cómo no llegué a perder el juicio. No fue un sueño. Yo había contemplado el rito inmundo de unos adoradores desaparecidos hace siglos, surgidos del infierno para celebrar sus ceremonias como lo hicieron en otro tiempo. Yo vi a unos espectros postrarse ante otro espectro, porque hace tiempo que el infierno reclamó a ese dios horrendo. Hace muchísimos años, habitó entre las montañas como reliquia viva de una edad ya extinguida, pero sus garras asquerosas ya no atrapan a los espíritus de los seres humanos de este mundo, y su reino es un reino muerto, poblado tan solo por los fantasmas de aquellos que le sirvieron en vida. ¿Por qué alquimia perversa? ¿Por qué impío sortilegio se abren las puertas del infierno en esa noche pavorosa? No lo sé, pero mis propios ojos lo han visto. Yo sé que no vieron ningún ser viviente aquella noche, pues en el manuscrito que redactó la cuidadosa mano de Selim Bahadur se explica detalladamente lo que él y sus compañeros de armas descubrieron en el valle de Stregoi-Kabar. Y leí, descritas con todo detalle, las abominables obscenidades que la tortura arrancaba de los labios de los aullantes adoradores, y también leí lo que contaba sobre cierta caverna perdida, tenebrosa, arriba en las montañas, donde los turcos, horrorizados, habían encerrado un ser monstruoso, hinchado, viscoso como un sapo, dándole muerte con el fuego y el acero antiguo, bendecido siglos antes por Mahoma y mediante conjuros que ya eran viejos cuando Arabia era joven. Y aún así, la mano firme del anciano Selim temblaba al evocar el cataclismo, las sacudidas de tierra, los aullidos agónicos de aquella monstruosidad que no murió sola, pues hizo perecer consigo, en forma que Selim no quiso o no pudo describir, a 10 de los hombres encargados de darle muerte. Y aquel ídolo chato, fundido en oro y envuelto en seda, era la imagen de ese mismo ser que Selim había arrancado de la cadena que rodeaba el cuello del cadáver del gran sacerdote lobo. Bien está que los turcos barrieran ese valle impuro con el fuego y con la espada. Visiones como las que han contemplado estas montañas desoladas deben pertenecer a las tinieblas y a los abismos de edades perdidas. No hay que temer que esa especie de sapo me haga temblar de horror en la noche. Está encadenado en el infierno, junto con su horda nauseabunda, y solo es liberado con ellos una hora, en la noche más espantosa que he visto jamás. En cuanto a sus fieles, ninguno queda ya en este mundo. Pero al pensar que tales cosas dominaron una vez el espíritu de los hombres, me siento invadido por un sudor frío. Tengo miedo de leer las páginas abominables de Von Jones, porque ahora comprendo lo que significa esa expresión que tanto repite. ¡Las llaves! ¡Ah! Las llaves de las puertas exteriores. Enlaces con un pasado aborrecible, y quién sabe con aborrecibles esferas del presente. Y comprendo por qué las escarpas parecían murallas almenadas bajo la luz de la luna, y por qué el sobrino del tabernero, acosado por las pesadillas, vio en sueños la piedra negra surgiendo como remate de un castillo negro y gigantesco. Si los hombres excavaran entre esas montañas, puede que hallaran cosas increíbles bajo las laderas que las enmascaran. En cuanto a la caverna donde los turcos encerraron aquella bestia, no era propiamente una caverna.
Me estremecí al imaginar el insondable abismo de tiempo que se abre entre el presente y aquella época en que la tierra se estremeció, levantando como una ola aquellas montañas azules que cubrieron cosas inconcebibles. Ojalá ningún hombre cabe al pie de ese remate horrible que se llama Piedra Negra. ¡Una llave! ¡Ah! ¡La piedra es una llave! ¡Símbolo de un horror olvidado! Ese horror se ha diluido en el limbo del que surgió como una pesadilla durante el nebuloso amanecer de la Tierra. Pero ¿qué hay de las otras posibilidades diabólicas que insinúa Von Jones? ¿De quién era esa mano monstruosa que estranguló su vida? Desde que leí el manuscrito de Selim Bahadur, ya no he albergado ninguna duda sobre la Piedra Negra. No ha sido siempre el hombre señor de la tierra, pero lo es ahora. Y obsesivamente me vuelve un solo pensamiento: si un ser monstruoso como el señor del monolito hubiera logrado sobrevivir de algún modo a su propia era incalculablemente lejana, ¿qué formas sin nombre podrían acechar aún en los lugares tenebrosos del mundo? Esta noche han escuchado nuestros horrores favoritos. Hoy con el cuento La Piedra Negra, escrito por Robert E. Howard. En la interpretación hemos contado esta noche con Antonio Reverte Lucena como narrador, Rafa Casete como tabernero, Jordi Armisen como maestro, Raúl Lacasa Lázaro como arqueólogo, Miguel Ángel Pulido como cita. Montaje y masterización, Antonio Reverte Lucena. Si te gusta vivir historias de horror intensamente y te gusta sentir el miedo, no dejes de visitarnos en nuestra web oficial www.terrorinadamas.com. También puedes visitarnos en nuestras redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Instagram y otras. Puedes disfrutar también de nuestros contenidos en nuestro canal oficial de YouTube y en nuestro canal oficial de iVoox. También puedes disfrutar de nuestros contenidos instalando en tu dispositivo Android nuestra aplicación oficial. Recordaros que podéis convertiros en nuestros mecenas o apoyar nuestro trabajo económicamente a través de los links activos en nuestra web oficial y en nuestros canales de iVoox. Toda donación es muy agradecida por nuestro equipo y nos permitirá seguir evolucionando y ofreciéndoos los mejores contenidos de horror y fantasía. Terror y nada más 2016.